perdóname. Cuando yo me convertí, yo lo hacía en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Así me criticaran, así me chismorrearan, ahí estaba yo en tu presencia porque te amaba. Perdóname, Señor, que me dejé afectar, me dejé contaminar. Perdóname, Señor, perdóname. Eso va entretejido, eso va mezclado con arrepentimiento. Si usted, hermano, ha perdido el amor hacia Dios y ya viene, hermano, es por un cumplir, hermano, es señal de que usted no ama al Señor y que usted, hermano, está rechazando la comunión de los redimidos. Y, hermano, ¿cómo podrá decir voy a ir al cielo cuando está rechazando la comunión con sus hijos? Alabado sea el nombre del Señor. Si la primera reacción que usted tiene con Cristo es menos que un deseo consumado de conocerlo y servirlo, usted ha perdido su primer amor. Cuando llegamos a la iglesia y la palabra nos fatiga, ya como que quisiéramos que se terminara el culto, hermano, tenemos que, hermano, concientizarnos que sin esta palabra, hermano, no podremos, hermano, conducirnos en medio de este mundo de maldad. Hermano, pídale a Dios, como dice uno de los profetas menores, que el Señor produzca en su vida, hermano, hambre y sed por la palabra. Hermano, si usted, hermano, no siente el deseo de venir a la iglesia a ser alimentado, a ser fortalecido por la palabra, eso es señal, sinónimo de que has perdido el primer amor. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Si la primera reacción que usted tiene hacia otro hermano no es afecto fraternal, usted ha perdido su primer amor. Cuando el hermano la saluda, usted siente lo mismo que sentía antes o siente un rechazo, es señal de que has perdido el primer amor. Y ese primer amor hay que mezclarlo pidiéndole a Dios perdón, porque primero amaba a ese hermano y ya siente rechazo ahora. Hermano, pídale perdón a Dios y que el Señor te devuelva el primer amor, que vuelva a amar a Cristo y a este hermano como al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y al usted, hermano, no sentir afecto fraternal hacia su hermano, necesita arrepentirse. Porque, hermano, no amar a Dios como Él lo demanda su palabra y amar a los hijos de Él como está escrito en Mateo 22, 38 y 39, eso es pecado. Mateo 22, 38 y 39. Al nombre de Cristo damos gloria. Versículo 37 al 39 dice la palabra. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso ya no está en tu corazón, has perdido tu primer amor. Y es necesario de que haga lo que el Señor llegó y le dijo a la iglesia de Efesios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Alabado sea el nombre del Señor. Y haz las primeras obras. Amén. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿A cuáles obras se refiere aquí? A las obras que se hacían por amor. Voy a la iglesia porque amo. Voy a ofrendar porque amo. Voy a cantar porque amo. ¿Cuántos hermanos están tocando los instrumentos de él para que le vean cómo lo tiñen? Para mostrarse en apariencia. Pero sí están cantando porque aman al Señor. El no amar de esta manera es pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El fruto del arrepentimiento es el que hará las primeras obras una vez más.
Cuando usted y yo, hermano, nos arrepentimos porque hemos perdido el primer amor, hemos reconocido, hermano, de dónde, hermano, hemos caído, en dónde está nuestra falencia, hermano, ese es el fruto, hermano, de las primeras obras. Empezaremos a obrar como al principio, que lo hacíamos con entusiasmo, con amor, con fervor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, vamos a dar partecilla para las que sea. Ahí estábamos, hermano. ¿Y por qué ya no se siente ese fervor? ¿Por qué ya no hay esa pasión, hermano? Hermano, cada uno sacamos conclusiones. El fruto del arrepentimiento es el que hará las primeras obras una vez más, según el versículo 5. Si su servicio es frío y mecánico, no haga nada en la iglesia. Si de pronto usted lo está haciendo es mecánicamente y es frío, no haga, lo está haciendo es por hacerlo. Es mejor que no lo haga. Así es, así es. ¿Qué hay que hacer? Pongámonos nuevamente de rodillas. Volvámonos a Dios. Vuelva a tener comunión con Cristo y con los hermanos. Usted está viendo que no tiene comunión con los hermanos. ¿Y por qué te estás quedando, maricruzado, maricruzada? Hay que hacer algo. Amén. Permanezca cerca del fuego. Y si no, vendré presto a ti. Oiga lo que dice. Pues si no vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar. Si no te hubieres arrepentido. Si no empiezas a recobrar esa comunión, si no empiezas a recobrar, a hacer algo para recuperar ese amor por Cristo y por los hermanos, el Señor vendrá presto y quitará el candelero de tu lugar. ¿Qué significa el candelero, hermano, en la vida de un cristiano? Se perderá la luz de Cristo. Cuando hiciese la iglesia allá, hermano, en el libro, hermano, de Cantar de los Cantares, que ahí estaba el amor insistiendo en el amado a la esposa. Habla, mi amada mía, esposa mía, amiga mía. Y dice, hermano, que él le robó y le robó y le robó y le robó. El Señor de pronto te está diciendo hace tiempo: arréglate delante de mí, arréglate, confía en mí, haz las primeras obras, arrepiéntete. Y usted está haciendo caso omiso. Y el Señor llega un momento en que quita el candelero de su lugar, la luz se te perdió, el juicio de la gloria de Dios desciende sobre la vida de aquel descuidado, aquella descuidada. Y no tendrá ya solución. Al nombre de Cristo damos gloria. Si no se corregía, oiga, si no se corregían, Cristo amenazó a esta iglesia con juicio divino que pondría fin a esta iglesia. Es que al Señor no le interesa tanto que usted, hermano, trabaje. El Señor no le interesa tanto que usted lo ofrende. El Señor no le interesa tanto que usted aborrezca tanto el pecado. Eso hay que hacerlo. No le estoy diciendo que usted no tiene que hacerlo, porque solo tiene que haber una correlación. Pero lo que debe mover al cristiano a hacer todas estas cosas es el amor hacia Dios. ¿De qué, hermano, sirve que yo me acerque, hermano, a ayudarle a poner el calzado a la hermana aquí, hermano, pero con un resentimiento lo voy a hacer? Es por ahí, hermano, ¿de qué le sirve eso? Hermano, Dios está viendo que no lo estoy haciendo por amor. Lo estoy haciendo es para que después la hermana me invite por ahí alguna cosita buena. Amén. Quienes se arrepienten y se vuelven a Él, Dios les promete, hermano, lo que dice allá el libro de Oseas 14:4. Aleluya. ¿Sabía usted que el no amar a Cristo y a los hermanos es rebelión?
Y una de las razones por las cuales el enemigo fue lanzado, hermano, a la tierra, es por rebelión. Oseas capítulo 14, verso 4 dice la palabra: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Si nos arrepentimos, hermanos, de haber perdido el primer amor y empezamos a recuperarlo haciendo las obras que antes hacíamos, el Señor nos perdonará nuestra rebelión y, hermano, nos llenará de pura gracia. Y a partir de este momento el Señor, hermano, va a impartir gracia a su vida, que todo el que lo vea, hermano, va a sentir regocijo, complacencia, hablar contigo. Al nombre de Cristo damos gloria. Esa es la manera como descendió la iglesia de Éfeso. Ahora miremos la iglesia de Pérgamo. Versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Estamos tratando el tema: nuestro adversario ataca a la iglesia. Mire lo que le dijese el Señor a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla o el trono de Satanás, y retiene mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Oiga, hermano, mire cómo empieza la iglesia de Pérgamo. ¿Qué sucedía en la iglesia de Pérgamo? Cada uno, hermano, vamos acomodándonos a lo que Dios nos está dando a cada uno. Si le estamos dando lugar a esto y aquello. Esta ciudad era altura de servicio. Era el centro de adoración del dios Zeus, la más grande de todas las deidades griegas. Allí se construyó un inmenso altar en forma de trono. Este era el altar de Zeus, el altar más famoso en ese entonces. Pérgamo tenía su propio dios, Asclepio, más conocido famosamente por Esculapio, considerado el dios de la sanidad, y siempre estaba asociado con serpientes. Cuando usted vea en las ambulancias o en los hospitales como especie de una asta así parada y una serpiente acá, eso es en honor al dios Zeus, Esculapio. Para que de pronto se lo regalan por ahí como un símbolo, bótenlo. Es el símbolo que representa la profesión médica que viene de la mitología griega y representa al dios Asclepio o Esculapio. En medio de tal paganismo había un grupo de cristianos que Cristo elogió, porque Él los elogió. Y de pronto, hermano, algunos lo vamos a sentir elogiados por determinadas acciones. Pero prestemos atención, hermano, a lo que la palabra más adelante advierte. Porque bonito es que nos elogien, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta que lo elogien? ¿A quién no le gusta que le digan cositas bonitas? A todos. Pero después que tenga que reprenderlos, después que tenga que señalarles determinadas deficiencias, ahí es donde no les gusta. Porque más de uno le gusta es que les estén sobando el saco, pero no que le restreguen las heridas. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, en el centro de operación del diablo en esa región. Y retiene mi nombre y no han negado mi fe.
aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Hermanos, no negaban la fe, eran verdaderos cristianos. En todas partes que llegaban, son cristianos. Y evangelizaban, y predicaban, y esto y aquello. Amén. Estaba, hermano, en el sitio más tremendo y candente, hermano, donde los demonios, hermano, hacían fiesta. Pero estos creyentes, hermano, firmes, firmes. Al igual nosotros, hermano, la bulla, música, una cosa y otra. Y el Señor nos elogia. Te has guardado, te has guardado. Retiene la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los elogió. El Señor estaba diciendo a esta iglesia. Mire lo que está diciendo el Señor a esta iglesia. Hablo conmigo. Yo conozco todo acerca de ti. ¿Cómo el Señor no te va a conocer? ¿Usted cree que el Señor conoce todo y usted hermano? Yo sé que mi Señor me conoce todo. No hay nada que se pueda ocultar ante Él. Yo conozco todo acerca de ti. Sé que estás activo en el ministerio. Sé que quieres evangelizar, predica la palabra. Sé que hace esto y aquello. Amén. Aunque es una ciudad dura en la cual servir es imposible. Pero ahí estás ministrando, predicando mi palabra. Está bien. Sé que moras donde está el trono de Satanás. Sé que ahí está el trono de Satanás. Y que no es fácil serme bien. Yo lo sé. Sé que te aferras a mi nombre. Dice ahí, retiene mi nombre. Sé que te aferras a mi nombre. Y que no has negado la fe. Yo todo eso lo conozco. Algunos de ustedes han sido incluso mártires, incluyendo a su querido hermano Antipas. Todo eso lo sé. Quiero conmigo. A pesar de que la iglesia había soportado grandes dificultades, el Señor aún tenía unas cuantas cosas en su contra. Qué bueno, hermano, que el Señor nos conoce. Todo nuestro andar, todo nuestro curricular. Pero, hermano, sería bueno, hermano, que el Señor no tuviera que reprocharnos nada en nuestra contra. El versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que refieren la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balaam a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Ese es el término griego original. ¿Cuál era la enseñanza de Balaam? Balaam enseñaba a los israelitas a que se casaran con paganos. ¿Cómo es posible que después de yo tener al Dios de los hebreos a mi favor, ser mi compañero, ser mi esposo, yo le voy ahora a divorciar de mi esposo y a casarme con un pagano? Y Balaam, porque una cosa es cierta, hermano, usted puede ministrar la palabra y enseñar cosas que van en contra de Dios, según las costumbres paganas. Balaam, siendo un profeta de Dios, enseñaba a los israelitas a que se casaran con paganos y siguieran sus costumbres idólatras. Ahí está descrito el capítulo 24, verso 10 al versículo 13 del capítulo 25 del libro de Números. De ahí que la misma clase de problema hubo en la iglesia de Pérgamo. La gente estaba comprometiéndose con el mundo.
Oiga, hermano, nosotros como pueblo de Dios no podemos tener ningún compromiso con el mundo. El mundo allá y nosotros acá. No copiar las costumbres de los paganos, de los mundanos. No desear, hermano, ni siquiera lo que ellos desean. No sé si los cristianos realmente se estaban casando con los no cristianos, pero la iglesia de Pérgamo había comenzado a cortejar al mundo y a recrearse con las cosas mundanas. ¿Qué le está llamando a usted la atención del mundo, hermano? ¿En qué estás embelesado en el mundo? ¿Qué te tiene entretenido? La música, las comodidades, la tecnología, qué sé yo. No te dejes envolver, hermano, de las cosas triviales. La iglesia también estaba permitiendo la enseñanza de los nicolaitas. Cuando la iglesia toleraba el pecado en medio de ella, su mensaje quizás aún suene igual. Cuando el pastor de pronto, hermano, esté permitiendo, hermano, cosas en la iglesia, hermano, de momento puede que esté predicando y como que no se diferencia nada. Puede estar predicando igual, pero está el mundo adentro. Por eso el cristiano, hermano, el hombre de Dios primordialmente, el siervo de Dios, el pastor, hermano, tiene que ser un hombre que discipline la iglesia, empezando por él mismo. Si hay cosas que se están infiltrando en la iglesia, inmediatamente deben de haber correctivos. Ahí fue donde el apóstol Pablo, hermano, quisieron cortarle la cabeza en la iglesia de Corintios, cuando un incestuoso, hermano, uno que se durmió la mujer de su propio padre, hermano, la iglesia se sentía orgullosa. ¿Cómo nos vamos a sentir orgullosos, hermano, de tener el pecado en la iglesia? Mira, hermano, dice, discierna. La iglesia de Corintios se sentía orgulloso de tener un incestuoso en la iglesia. Uy, qué hombre. Uy, durmiéndose de la mujer del papá. No era la mamá de él, era mala. Por eso no se duelan, hermano, cuando haya que hacer correctivos, hermano. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando la iglesia tolera el pecado en medio de ella, su mensaje quizás aún suena igual. Pero el compromiso mundano la corcomerá en los cimientos y echará a perder su testimonio, razón por la cual Pablo escribió 2 de Corintios 6. Ellos sabían, hermano, el apóstol les había transmitido esto a la iglesia, hermano, de Éfeso. Esto que les está enseñando aquí, se los transmitió a la iglesia. Capítulo 6, versos 14 y 15, de 1 de Corintios. 2 de Corintios, perdón. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. No juntéis en yugo con los infieles o desigual, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Ya Dios, a través de Pablo, a la iglesia de Pérgamo le había dicho que no podían aparentar, tener parentesco con los mundanos. Verso 17, dice la palabra: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis ¿qué? Lo inmundo, y yo os recibiré. Así es, así es. No podemos cortejar las cosas del mundo. Gloria a Dios. Me asombra cómo la iglesia trata de imitar
con tanta ansiedad al mundo? ¿Cómo la iglesia trata de imitar con tanta ansiedad al mundo? Si el punto de vista del mundo cambia con respecto a la familia, la mujer o los homosexuales, la iglesia se acomoda a ese cambio. A ese como, según los gobiernos, ya se declaró matrimonios entre los mismos sexos, pues la iglesia debe adaptarse también. ¿Qué dicen ustedes, amados? Pues si eso lo hacen allá, es allá, pero aquí no. Amén. Así nos cuesta el cierre del templo. Así nos cuesta, hermano, ir a la cárcel. Así nos tengan que apedrear, hermano. Pero tenemos que irnos, hermano, en contra de la corriente del mundo y satisfacer los principios de la palabra. La iglesia se vuelve materialista porque el mundo es materialista. La iglesia se obsesiona con el entretenimiento porque el mundo está obsesionado con el entretenimiento. Quiere ir la iglesia a la par con el mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? La iglesia de hoy en día tiene una tendencia a seguir todo lo que el mundo promociona, porque los cristianos hoy en día están muy ansiosos de identificarse con el mundo. Mis amados, la iglesia no debe ser una agencia benevolente, amistosa, cuya meta principal es lograr el prestigio, popularidad y aceptación intelectual. Prendí la televisor y vi, hermano, unos pastores promocionando, hermano, esta idea. Si hay que ir a la piscina, si hay que ir al cine, si hay que ir a tal y tal parte, con los mundanos, con tal de ganarnos para Cristo, vamos. ¿Ustedes qué dicen, amados? Para yo ganarme a alguien tengo que hacerme semejante a ese alguien. Que Dios nos guarde. Amén. Que Dios nos guarde. Esa es la condición de la iglesia hoy día. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos llamados cristianos hoy día creen que si les agradan al mundo, el mundo se agradará de nuestro Salvador. Al yo inmiscuirme con ellos, andar a la par con ellos, como yo estoy agradado con ellos, ellos se van a agradar de nuestro Salvador. Pero esto no es lo que dijese el maestro. ¿Cómo tengo que ir yo a la par del mundo para que ellos, hermanos, amen al maestro? Cuando Jesús en el capítulo 15, versos 18 y 19 de Juan dice lo contrario. Al nombre de Cristo damos gloria. Capítulo 15, versos 17 al 18. Al 19, perdón. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Nunca el maestro nos ha dicho que tenemos que ir a la par con el mundo para ganarnos al mundo. Amén. La iglesia actual quiere aceptar al mundo, pero el mandamiento de Cristo para la iglesia es lo contrario. Amén. Primera de Juan 2:15. Amén. Primera de Juan 2:15. No améis
al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados, no podemos ir a la par con el mundo. Nos ganamos a otros para Cristo manteniendo una vida santa, sin comprometer nuestro testimonio. Usted quiere ganarse a su compañero de colegio, de universidad, de trabajo, a su vecino. No comprometa su testimonio. Viva la vida en santidad. Eso es lo que la palabra dice en 1 de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras, estimándoos por los buenos testimonios. Que la gente diga, este es un hombre, una mujer que da buen testimonio. Amén. Pues nuestro testimonio ha de alumbrar en este mundo. Mateo 5:16. Nuestro testimonio ha de alumbrar este mundo. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestros testimonios buenos y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta obra es testimonio. Amén. Aleluya. Motivo por el cual la iglesia de Pérgamo tenía que arrepentirse, pues habían comprometido su testimonio. 2:16. Aleluya. Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ojo, amados míos. Cuando Satanás ataca a la iglesia, comienza sutilmente, haciendo que perdamos nuestro primer amor. Luego, comenzamos a comprometernos con el mundo, a dañar nuestro testimonio. A medida que se enfría nuestro amor, se hace más fácil caer en la trampa del sistema mundanal. Al no amar a Dios, estamos propensos a amar lo que nos rodea. Si en alguna esfera de nuestra vida cristiana hemos cortejado al mundo, tenemos que reaccionar y seguir el mandamiento de Cristo. ¿Cuál? Arrepentimiento. Arrepentirnos. Si amamos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, nuestro deseo por encima de todo será mantener el honor de Él en alto. Ahí está. Se pierde el primer amor, luego entramos a cortejar con el mundo y ahí sigue, hermano, el descenso, el declive, ese progreso decadente de la iglesia, hermano, la iglesia de Tiatira. Y ahí, hermano, lo dejamos para el domingo con la ayuda de Dios. Miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 2. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Que el Señor, hermano, nos ayude a discernir cómo es que tenemos que andar y en qué parte hemos fallado, y arrepintámonos y empecemos a hacer las obras que hacíamos al principio.
obras que glorificaban y honraban a Dios y a Cristo. Padre Santo,